Hola, mi nombre es María Paula Vizcardo Seisma, especialista en soluciones basadas en la naturaleza en zonas urbanas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En este curso descubriremos qué son las soluciones basadas en la naturaleza y por qué son una estrategia efectiva para fortalecer la resiliencia climática de las ciudades en América Latina y el Caribe. A lo largo de los 4 módulos conoceremos enfoques, estrategias e instrumentos que nos permitirán mejorar nuestras capacidades para planificar, implementar y monitorear soluciones basadas en la naturaleza. Abordaremos aspectos cruciales como el entendimiento del territorio, la lectura inclusiva y diferencial de las y los actores involucrados o las posibilidades de financiamiento verde. Nuestra mirada estará enmarcada en los desafíos y oportunidades únicos de América Latina y el Caribe, y en el poder combinado de la naturaleza y de las ciudades para contribuir a la acción climática, especialmente desde la gestión pública local. Esperamos que el contenido y los aprendizajes del curso sean de provecho. Hola, mi nombre es Natalia López, analista en adaptación climática y juventudes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y les acompañaré a lo largo del módulo 1. Empecemos con algunas preguntas. ¿Cómo podemos luchar frente al cambio climático desde nuestras ciudades? ¿Es posible adaptar nuestras ciudades para mejorar su respuesta frente a los peligros climáticos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la naturaleza como una solución? ¿Quieren conocer las respuestas? En esta sección abordaremos los siguientes puntos temáticos: los procesos de urbanización, tendencias globales y regionales, las ciudades y el cambio climático, desafíos y oportunidades. Las ciudades alrededor del mundo están creciendo. Según las Naciones Unidas, desde el 2007 hay más personas viviendo en áreas urbanas que en rurales. Y si bien el término urbano engloba una diversidad de realidades a lo largo del planeta, los fenómenos de urbanización son generalizados. De hecho, se proyecta que en 2050 7 de cada 10 personas vivan en ciudades. ¿Y qué pasa en nuestra región? La población de América Latina y el Caribe representa el 8% de la población mundial. De este porcentaje, se estima que un 82% reside en zonas urbanas, una de las tasas de urbanización más altas a nivel global. ¿Qué desafíos comparten las ciudades de nuestra región? Nuestras ciudades latinoamericanas son diversas, pero en su diversidad comparten algunos desafíos, como por ejemplo, altos niveles de inequidad urbana en aspectos como la desigual cobertura de servicios básicos y equipamientos, o el acceso a una vivienda digna y segura. Además, compartimos un gran desafío ambiental. Nuestras ciudades necesitan una gran cantidad de recursos: energía, agua, alimento, suelo, lo cual genera una fuerte presión sobre los ecosistemas y su entorno. Al mismo tiempo, generan una enorme cantidad de residuos y emisiones a la atmósfera. De hecho, se estima que un 60% de las emisiones GI a nivel global proceden de las ciudades. Los desafíos son significativos, pero las ciudades también representan en nuestra región un motor para la economía, ya que concentran hasta 2/3 del PBI. La concentración de servicios y actividades económicas en las ciudades son una oportunidad de desarrollo para la población, pero para ello se requiere repensar nuestra realidad e impulsar modelos urbanos inclusivos que contribuyan al desarrollo de las ciudades más resilientes y sostenibles. Como vimos, los fenómenos de urbanización tienen retos particulares, pero también es importante entenderlos en el contexto global de la crisis climática. Las personas y sus medios de vida, los ecosistemas, las infraestructuras, tanto los sistemas sociales como los ambientales, experimentan graves impactos asociados al clima. Así lo refleja el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, principal órgano internacional encargado de evaluar el conocimiento científico sobre cambio climático. El impacto negativo que el cambio climático puede llegar a generar sobre las ciudades ha aumentado de la mano con el incremento de la frecuencia e intensidad de las amenazas. Este dato evidencia que debido a que las ciudades concentran una gran cantidad de población, infraestructuras y activos tienen un rol crucial en la acción climática. En concreto, las ciudades deben plantear soluciones para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
Por ejemplo, a través de la mejora y descarbonización del transporte público, las ciudades pueden contribuir a reducir las emisiones GI y disminuir su huella de carbono como una acción de mitigación. A través de la mejora en la eficiencia de los sistemas de abastecimiento de agua, contribuir a la mejor adaptación climática fortaleciendo su resiliencia. Las acciones para combatir el cambio climático también pueden ayudar a resolver desafíos globales como la pobreza y la desigualdad. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la nueva Agenda Urbana y el Marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres respaldan un enfoque de la planificación urbana y de infraestructura sensible al clima, como medio para contribuir al desarrollo de entornos urbanos más sostenibles, inclusivos y resilientes. Muchas ciudades ya están en el camino, planificando e implementando estrategias de adaptación a los impactos climáticos, orientadas a reducir la sensibilidad, aumentar su capacidad de adaptación y reducir la exposición, como ingeniería gris, tradicional, políticas sociales y de desarrollo de capacidades. A lo largo de los siguientes módulos y secciones veremos cómo las soluciones basadas en la naturaleza son estrategias alternativas muy valiosas para reducir los impactos del cambio climático, generar opciones de desarrollo sostenible y de mejorar la resiliencia urbana en la región. Concluimos esta sección con algunas ideas claves. Primero, las ciudades contemporáneas presentan grandes desafíos, pero al mismo tiempo representan enormes oportunidades para el desarrollo y bienestar de su población. Segundo, la concentración de población, infraestructuras y activos en áreas urbanas hace que las ciudades tengan un rol crucial para implementar una acción climática urgente y efectiva, planteando soluciones para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático. Tercero, las medidas de mitigación y adaptación climática también pueden abordar otros retos globales como la pobreza o la desigualdad, desde un enfoque de desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente. Cuarto, muchas ciudades ya están ejecutando respuestas diversas para la adaptación a los cambios climáticos, orientadas en reducir la sensibilidad, aumentar la capacidad adaptativa y reducir la exposición a los peligros. Veremos a lo largo del curso cómo las soluciones basadas en la naturaleza pueden ser un gran aliado en este sentido, como medio para fortalecer la resiliencia climática en contextos urbanos.